Buenas noches, mi nombre es Hernán Ulises Montelongo Rangel, estudiante de la carrera de electromecánica en la materia de instalaciones eléctricas impartidas por el profesor el ingeniero Juan Carlos López Cuellar. A continuación, les voy a hablar sobre un tema muy importante, que viene siendo las mallas de puestas a tierra. Esto consistirá en una breve introducción y explicación del tema y posteriormente al final les voy a mostrar un problema aplicando los métodos que vamos a ver a continuación. Bueno, para comenzar, sabemos que una malla de puesta a tierra en las normas 2050 nos habla que en el capítulo 15 precisamente habla de las puestas a tierra. Nos especifica ahí que toda subestación eléctrica debe tener consolidado un sistema de puesta a tierra. ¿Esto para qué? Para proteger al personal que anda trabajando en dicha subestación y proteger también el equipo con el que operan en esa área, ¿verdad? Las funciones de una malla tierra, ¿cuáles son? Bueno, pues las funciones vienen siendo, primera que nada, cuidar la salud del personal que labora ahí dentro y también evitar los sobrevoltajes en la maquinaria que está operando en la subestación. Los requisitos. Bueno, pues algunos de los requisitos es que esta malla puesta a tierra debe ser que soporte la corrosión y que cuando exista un problema o un detalle no debe de haber sobrecalentamientos posteriores a dicha falla. Bueno, a continuación sigue lo que viene siendo uno de los puntos más importantes de este tema, que vienen siendo las tensiones, tensión de paso y tensión de contacto. Bueno, la tensión de paso nos dice aquí la teoría que es la diferencia de potencia entre dos puntos que pueden ser tocados simultáneamente por una persona. Es una expresión matemática que la conforma EP, que viene siendo la tensión de paso, que es igual a 165 más PS. ¿PS qué es? PS es la resistividad de la superficie del terreno. Esto se mide en ohm metro sobre la raíz cuadrada de T. T viene siendo el tiempo que dura dicha falla, el tiempo de la corriente de falla, que es expresado en segundos. Ahora, la tensión de contacto, pues esta es la diferencia de potencial entre un punto de la superficie del terreno y cualquier otro punto que pueda ser tocado simultáneamente por una persona. Es una expresión matemática también que viene siendo ET es igual a 165 más 0.25 que multiplica a PS sobre la raíz cuadrada de T, en donde lo único diferente es la ET, que ET es la tensión de contacto permisible, pues en voltios, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Aquí tenemos un pequeño diagrama que se los voy a explicar en palabras. La tensión de paso viene siendo cuando es una diferencia entre la superficie en lo que está instalada una estructura que le pasa corriente. Y la ET, que viene siendo la tensión de contacto, es la diferencia de una persona y una estructura, pero a diferencia del anterior, es que la persona esté tocando la estructura que la esté tocando. Esa viene siendo la tensión de contacto. Bueno, el diseño de una malla. Primero que nada, en el diseño de una malla tenemos que analizar la selección del conductor que va a conformar la malla de puesta a tierra. Deben ser varios aspectos como la tensión permisible de paso, la configuración de la malla, la resistividad del terreno, el tiempo máximo de despeje de la falla y la profundidad de la instalación en la malla. Son requisitos que deben de tener cada malla de puesta a tierra. Bueno, la selección del conductor la vamos a ver en una fórmula que se los voy a mencionar más adelante. Para esto, la sección mínima recomendable es 2:0, que viene siendo un cable, un conductor ya establecido en la norma, ¿verdad?
Posteriormente es el cálculo del número de varillas de puesta a tierra. El uso de varillas es el único medio de puesta a tierra en una subestación. No es recomendable, ya que con estas pues no se logra una superficie semi-equipotencial, y por lo tanto las tensiones de paso y de contacto toman valores pues muy altos, muy peligrosos. Y aquí está un cálculo de resistencia de una varilla, que se denota por la siguiente expresión, que es RB, que es igual a P sobre 2πL, que multiplica el logaritmo natural de 4L sobre R menos 1, en donde RB es la resistencia de las varillas en ohm, P es la resistividad del terreno en ohm metro, y la longitud de la varilla viene siendo la L, también expresadas en metro, y el radio de la varilla en metro. El número mínimo de las varillas, pues se muestra que existe un límite en el número de las varillas, ¿verdad?, en paralelo. Esto se hace en cilindros de frontera de las varillas, los cuales determinan la resistencia de la tierra. Tienden a entrecruzarse y reduciendo así la efectividad individual de cada varilla. Por eso anteriormente les dije que no era muy recomendable, porque no es muy efectivo este método de colocar las varillas. Y así llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que pues es un diseño, son pequeños, son sobredimensionamientos, y no obstante, pues el objetivo principal es proporcionar una seguridad humana y tanto material para proteger todo el equipo, ¿verdad? Se espera que más adelante, pues con el pasar de los años, pues se logre calcular la malla puesta a tierra pues con otros métodos, porque todavía los que se usan en la actualidad pues son métodos empíricos, ¿verdad? A continuación, pues les voy a mostrar un problema donde aplicamos las fórmulas que acabamos de ver. Paso por paso se los voy a ir mencionando. Continuando, aquí tenemos un ejemplo que nos pide calcular la malla de tierra de una subestación con los siguientes datos. Tenemos las dimensiones del patio, que son 30 por 50 metros cuadrados. La corriente máxima de falla, 1500 amperes. Nivel de tensión, 34.5 kilovolts. La resistividad del suelo, 450 ohm metro. Y la resistividad de la superficie, 2000 ohm metros. También se nos brindan los segundos del tiempo máximo de la falla, que en este caso pues son 2 segundos. Para resolver estos problemas, primero que nada, tenemos que tener en cuenta la estructura de dichos ejemplos. La estructura viene siendo que primeramente tenemos que calcular el tamaño del conductor. Posteriormente, después de este paso, tenemos que hacer el diseño de la malla, elegir la malla, y en esto calcular también unos subíndices que nos van a ayudar a determinar las resistencias de la malla, que es el fin de estos problemas. Bueno, continuando con este ejemplo, con los datos que se nos brindan, vamos a calcular el área del conductor. Para eso utilizaremos una fórmula que viene siendo AC es igual a I, que multiplica a 33T sobre el logaritmo de TM menos TA sobre 234 más TA más 1. Todo esto elevado a la 1 medio. En donde pues AC significa la sección del conductor. La I, en este caso ya tengo los valores ya establecidos en la fórmula. Y es la corriente máxima de falla, que viene aquí en los datos que nos brinda el problema. También se nos muestra la TM. TM es la temperatura máxima en los nodos de la malla, que en este caso son 250 grados centígrados. TA, que son 30 grados centígrados, es lo general que se utilizan para hacer estos cálculos. Entonces, pues metiendo estos datos a la fórmula nos arroja un resultado de 15.652.3 centímetros. A lo que para seleccionar un conductor, obviamente sabemos que son milímetros cuadrados. Al pasar esta cantidad a milímetros cuadrados nos arroja una cantidad de 7.8 milímetros cuadrados. Que esto
a su vez es similar al cable mínimo requerido por la norma, que en este caso es un AWG 20, que tiene una sección de 10.52 milímetros. Ahora, pues la elección de la malla, pues es una suposición, es una suposición que se hace aquí. Entonces, para elegir la malla, pues vamos a suponer que tenemos unos cuadrados de 49 metros por 32 metros. Con un número de conductores de 7, M8 y D de 7 metros. Todos estos los multiplicamos y nos va a arrojar una cantidad de 599. L significa la longitud del conductor de esta malla, ¿verdad? Ahora, para diseñar la malla, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula está dada por un medio de pi, el logaritmo natural del número de conductores que se nos está proporcionando en esta suposición que hicimos nosotros, ¿verdad? Que en este caso son 7 elevado al cuadrado sobre 16 por 0.9 por 0.1052 metros. Esto viene siendo la sección, el área pues del calibre seleccionado anteriormente. Y esto es la profundidad a la que vamos a enterrar el conductor. Y luego más 1 sobre pi, logaritmo natural de 3 sobre 4 por 5 sobre 6 por 7 sobre 8. Estos valores ya vienen establecidos en la fórmula. Nada más donde vamos a sustituir es en este de aquí, ¿verdad? Entonces, pues ya para sacar este subíndice, pues realizamos la fórmula y nos arroja un resultado de 0.727. Ahora, para determinar los coeficientes, vamos a determinar el coeficiente KI y el KS. El KI lo vamos a determinar que viene siendo igual a 0.65 más 0.172 por N. N viene siendo el número de conductores en paralelo de la longitud A, que aquí lo determinamos 7. Nos arroja un resultado de 1.854 en KI. Ahora vamos a determinar KS. KS es una fórmula que es 1 sobre pi, que multiplica a 1 sobre 2h más 1 sobre d más h más 1 sobre 2d más 1 sobre 3d, dependiendo del espaciamiento entre los conductores. Entonces aquí sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Es 1 pi sobre 1,2 por 0.9 más 1 sobre 7 más 0.9 y así sucesivamente, sustituyendo los valores en la fórmula, y nos arroja un resultado de 0.275. Cuando ya contemos con estos, vamos a determinar la tensión de paso, tensiones de paso y tensiones de contacto. Bueno, la tensión de paso está determinada por una fórmula. La fórmula consiste en KS, que multiplica a KI, multiplica también a P por I sobre L. En este caso, pues PI es la resistividad del suelo e I es la corriente máxima de falla sobre L, que es la longitud del conductor que ya hemos determinado. Estos dos son los coeficientes que ahorita acabamos de calcular. Esto viene siendo la resistividad del suelo, que nos lo da el problema, y esta cantidad es la corriente de máxima de falla también, que nos lo da el problema. Esto lo determinamos 599. Hacemos la operación y nos arroja un resultado de 574.
Ahora vamos con la tensión de paso. Esa se determina por 165 más PS sobre la raíz de T. Sustituimos los valores, es 165 más la resistividad de la superficie del terreno, que son 2000 en este caso. Son diferentes esas dos resistividades. Esta es la del terreno y esta es la del suelo. Entonces, pues sustituimos la T en 2, que es la raíz de 2, los 2 segundos, y da 1530. Ahora nos pasamos a las tensiones de contacto. La tensión de contacto se determina por 165 más 0.25 por la resistividad de la superficie sobre T, sobre la raíz de T. Sustituimos los valores y nos arroja un valor de 470. Ahora pasamos a la tensión de contacto real, que se determina por Km, por Ki, por Pi sobre L, que esta viene siendo los dos coeficientes que determinamos en los cálculos anteriores. Y aquí lo único diferente es que cambia la resistividad, ponemos la del suelo en vez de la de la superficie, sobre 599 y nos arroja un resultado de 1518.87. Ya con estas tensiones podemos determinar el valor de las resistencias. Para eso existen dos métodos, que son el método de Dwight y el método de Laurent y Neumann. En este caso vamos a utilizar el método de Dwight. Este método es un poco más largo que el de Neumann, pero es más efectivo. Es más efectivo, más preciso. Esto consiste en una fórmula para iniciar, que es de RS, que es igual a P sobre 2πL, que multiplica el logaritmo natural de 2L sobre R, más el logaritmo natural multiplicado por L sobre H, más 2H sobre L, que multiplicado por H al cuadrado sobre L al cuadrado menos 2. En donde pues RS es la resistencia de puesta a tierra, la resistividad de metro es P, la L es la longitud del conductor y la profundidad de enterramiento del conductor es la H, y el radio del conductor pues expresado en metros, que viene siendo la R. Ahí sustituimos los valores en la fórmula, los sustituimos cada valor correspondiente a su letra y nos brinda un resultado de 1.97 ohm. Cuando nosotros determinemos esta resistencia, pasamos a calcular la resistencia que viene siendo RA. RA es la resistencia mutua en ohm. Está expresada en una fórmula de P sobre 2πL multiplicado al logaritmo natural por 4L sobre E, más logaritmo natural de E sobre 2L multiplicado por E al cuadrado sobre 16L al cuadrado menos 1. Sustituyendo los valores tenemos un resultado de 1.12 ohm. Ahora, cuando determinemos esta resistencia, podemos determinar la resistencia RC, que esta RC es la resistencia total de un solo conductor. Se determina mediante RS más N-1 por RA. La resistencia RS pues la acabamos de calcular, la introdujimos aquí en la fórmula. Y el N-1 pues N sustituimos el valor que viene siendo 7 y nos arroja un resultado de 8.69. Ahora, esta RC la vamos a utilizar en esta fórmula, RCN. RCN se determina mediante RC sobre N, que es el resultado que acabamos de calcular, sobre 7, ¿verdad? Es 1.24 ohm. Ahora, cuando ya nosotros determinamos esta resistencia, vamos a tener que determinar la resistencia RAM, que es la resistencia mutua de los componentes en la unión, que incluyen en la interferencia debido a los conductores transversales. Esta se determina
por M-1 multiplicada por RAU más N-1 multiplicado por RA. RAU en este caso es la resistencia mutua de los conductores de unión. Es M-1, M es la número 8 que habíamos establecido acá en los datos. Aquí está M8. Entonces lo sustituimos en la fórmula y nos arroja un resultado de 15.78. Ahora vamos a determinar RCU. RCU está establecida por RSU más RAM. RSU es la resistencia de un solo conductor de unión más la RAM, que es la que acabo de calcular. Y las introducimos aquí en la fórmula y nos arroja un resultado de 2.35. Por último, calculamos RCM, que es la división de RCU y la M. Es la resistencia de los M conductores. Es 2.35 sobre 8. 8 viene siendo M en este problema. Por último, vamos a determinar la resistencia total de la malla, que es el fin de estos ejemplos, ¿verdad? Es la resistencia total que es multiplicada RCN por RCM sobre RCN más RCM. Estos valores, estos dos valores, pues ya los tenemos establecidos en estos cálculos. RCN podemos ver que es 2.35. ¿Dónde está? ¿Dónde la tenemos? Aquí está. Y aquí está. Punto 29 es RCM. Aquí está también. Lo dividimos entre la suma de estas dos resistencias y nos arroja un resultado de punto 258. Con esto concluimos el ejemplo mostrado utilizando los principios fundamentales del cálculo de malla de puesta a tierra.